Amigos, buenas noches. Hoy el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa de ley que propone declarar de interés nacional la forestación y reforestación de la Amazonía y viveros forestales. Sobre este y otros temas muy importantes conversaré con Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, después del informe de Ronnie Mella. La nocividad de combustibles es una preocupación del Ministerio del Ambiente. De ahí la publicación del índice de estos para aumentar el impuesto selectivo al consumo. Si tú consumes un combustible más limpio, deberías pagar menos impuestos. Si tú consumes un combustible más sucio, vas a pagar más impuestos. En otro escenario, el plástico es uno de los elementos que degrada nuestro medio ambiente. Solo en Lima Metropolitana y el Callao se generan 886 toneladas de basura plástica al día. Para hacerle frente, el Ejecutivo ha dejado en el Congreso un proyecto de ley para prohibir las bolsas pequeñas de un solo uso, así como la entrega gratuita de bolsas no reusables y cañitas. La deforestación, mientras tanto, avanza. Se estima que cada año se deforesta 121.000 hectáreas. El Perú también es el primer país de Sudamérica en contar con una ley marco sobre el cambio climático, cuya reglamentación se encuentra pendiente. Una agenda pues bastante importante en la del sector ambiente y le damos la bienvenida a la ministra del sector, Fabiola Muñoz, por primera vez en esta Cara a Cara. ¿Cómo está, ministra? Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero, el selectivo al consumo. Hemos visto ¿no? los combustibles. ¿Cuál es la idea de aplicar un selectivo al consumo mayor? La idea es desestimular el uso de estos combustibles. Lo primero que hay que decir es que este índice de nocividad que ha aprobado el Ministerio del Ambiente y que sirve en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas para fijar el impuesto selectivo al consumo no es nuevo, es algo que ya existía. Lo que estamos haciendo es corregir una situación que era que con el cuadro anterior que teníamos, el índice anterior, un combustible como el diésel, que contamina más que una gasolina de 97, pagaba menos impuesto selectivo al consumo que una gasolina más limpia, digamos. Era totalmente distorsionado. Así es. Lo que hemos hecho ahora ha sido revisar los valores y básicamente actualizar esta información y aprobar este índice de nocividad que está sirviendo de base para el cálculo corregido, digamos, del impuesto selectivo. ¿Pagaba menos por un supuesto cálculo social? Es decir, porque más gente lo consumía o algo así. ¿Había algún tipo de...? Habían algunos parámetros que estaban colocados como estos y en realidad no tenía sentido, ¿no? Porque en verdad lo que hay que ser claros es que si algo contamina más, tiene que pagar más. Es una forma de incentivar que la gente use tecnologías más limpias, combustibles más limpios, ¿no? ¿Qué ocurre con los carros viejos también? Ese es otro tema. Ahí también, en paralelo, hay que trabajar en políticas que permitan que la gente pueda cambiar el parque automotor, ¿no? Entonces, en muchos países tenemos incentivos como descuentos o créditos más blandos si alguien quiere entrar a comprar un carro nuevo o a gas, ¿no? Tenemos que empezar a usar este tipo de incentivos, porque la idea es que la gente pueda migrar a tecnologías más limpias. El tema ahora, usted misma lo ha explicado ayer en una de las comisiones del Congreso, con respecto a los plásticos, que es otra de las preocupaciones. Evidentemente el Perú está muy atrás, ¿no? Uno va a un supermercado en Estados Unidos, Europa, Colombia mismo, y bueno, ya te cobran por las bolsitas. Acá lo que queremos es un montón, y ponle doble bolsa y ponle triple bolsa. ¿Cuál es la idea de este proyecto de ley? A ver, el Ejecutivo está presentando su propio proyecto de ley. Sí, acá lo que tenemos que ver es que el problema del plástico hay que enfrentarlo de manera más integral, ¿no? Entonces, hay 5 proyectos de ley de diferentes congresistas que presentaron sus proyectos en el Congreso. Nosotros hemos visto con muy buenos ojos, digamos, esta iniciativa de los congresistas, porque claramente es el Congreso el que elabora las leyes, y lo que hemos hecho nosotros es la propuesta de proyecto que estábamos trabajando, la hemos alcanzado en la comisión. El Congreso debería de alguna manera unificar estos básicamente proyectos. Lo que nos ha dicho es, oye, agradecemos la propuesta, complementa lo que ya veníamos trabajando nosotros y ahora la idea es sacar una única propuesta, que es como en realidad deberíamos trabajar siempre, súper alineados y con consensos. Esa propuesta es la que se va a empezar, digamos, a discutir y nosotros queremos hacerlo además abierto, hemos concordado en tener al menos 3
talleres informativos de manera descentralizada, otra reunión en Lima, estamos reuniéndonos, hemos invitado a la gente de la industria, de la sociedad civil, porque el objetivo fundamental es promover una cultura, un cambio en la cultura, ¿no? En el plástico tenemos, por supuesto, una necesidad de usar plástico, porque hay cosas que no vamos a dejar de usar nunca, ¿no? Hay temas hasta médicos que requieren de plástico, pero sí hay otras cosas donde el consumo del plástico es realmente innecesario. Por ejemplo, lo he mencionado yo, voy a la farmacia, compro 2 pastillas y por 2 pastillas me dan una bolsita Una bolsita pequeña. chiquitita. Esa claro. bolsita no va a tener otro uso. ¿Qué necesidad tengo de generar plástico ahí? ¿El plástico de los supermercados es el plástico de uso único también, por ejemplo? En el caso de los supermercados, por ejemplo, uno a veces va y te dan unas bolsas un poco grandes que tú vuelves a utilizar, puedes volver a utilizar. El problema con algunas bolsas es que la calidad de la bolsa es una bolsa muy delgada que se fragmenta. Entonces, esa fragmentación de la bolsa lo que hace es que se convierte en micropartes y cuando uno puede ir a las playas va encontrando esos pedacitos. Y eso es sumamente... por los siglos de los siglos. Y es sumamente nocivo, ¿no? Porque eso es lo que los No se animales, degrada las nunca. gaviotas, por ejemplo, consumen, las tortugas lo consumen. La idea sería tener bolsas de mejor calidad que le cobre a quien la quiera usar, al cliente que la quiera La usar. idea es tratar de tener un consumidor responsable, ¿no? Entonces el consumidor responsable puede optar, por ejemplo, si va a ir a comprar pan o va a ir a comprar víveres, llevar su bolsa de tela, llevar su canasta de paja, llevar, como lo hacíamos antes, ¿no es cierto?, a la panadería tu bolsa para el pan. Eso es una compra, O digamos, pequeña, pagar. una compra casi de diario. Pero Es una compra casi ahí de va a diario. pitear el que va, por supuesto, a comprar un montón de cosas y se sale con un montón de bolsas del supermercado. Claro. Eso también puede cambiar incluso, ¿no? Puede cambiar. Hay compras que ni siquiera tendrían que llevar bolsa. Y puede cambiar y además tenemos que migrar. También ahí hay tecnologías más limpias. Por ejemplo, usamos el Tecnopor, ¿no? Para las comidas muchas veces Es te otra dan el gracia. menú y entonces te dan tu bote de Tecnopor. Hoy día hay tecnología para usar el bagazo del plátano, ¿Ya? que se pueden hacer igualito que el Tecnopor, pero con una tecnología que permite usar un producto natural. La cañita es otro vicio, es otro Ese es vicio otro tema, nacional. ¿no? O Compras sea, una gaseosa y te sacan el tubo de Así cañitas, es. pero casi o vas inmediatamente. a cualquier restaurante, a cualquier sitio y te sirven. Yo pedí hace poco, ¿no? Estaba en un restaurante y pido un vaso de jugo de fresa con leche. Me traen el jugo y la cañita al costado. Claro, claro, Éramos bien. 3 personas, ¿no? 2 de las cuales ya estamos bien concientizadas, entonces dejamos nuestra cañita al costado, no gracias. Pero la otra persona automáticamente te la pone, la partes, Claro, partes el papelito y la pone. Y claro, cuando estaba tomando se dio cuenta, ¿no? Entonces en ese momento... que estaba con los amigos equivocados, Exactamente, además. exactamente, ¿no? Era políticamente incorrecto. Ese es el tipo de sacar la conductas que cañita. quisiéramos más bien que la gente automáticamente diga, oye, no la necesito, ¿no? No la necesito. Entonces, es un cambio cultural. Ahora, es un cambio cultural fuerte, porque acá no solamente, precisamente, el ciudadano está aferrado, ¿no?, a todo esto, sino que hay una industria que hace pues un lobby bastante fuerte. ¿La industria podría adaptarse a prácticas más limpias? ¿Esta misma industria podría virar, girar? Porque claro, siempre le van a decir, tantos van a perder trabajo, no va a ser tal impacto. ¿Se puede realmente transar en algo con la industria? Yo creo que sí. O sea, yo creo que la industria, las industrias en general, hoy en día, tienen un sentido más verde, por decirlo de alguna manera, y hacia eso tenemos que migrar. El plástico es importante. O sea, por ejemplo, nosotros reconocemos que cuando uno va a un supermercado a comprar menestras, que ya vienen por kilos, hay una bolsa de plástico que se va a usar. No estamos planteando desaparecer por completo el plástico. Lo que estamos planteando es desaparecer el uso innecesario del plástico. Tenemos los ejemplos, los recibos, ¿no? Yo recibo mi recibo de teléfono doblado en papel, pero hay otros recibos, por ejemplo, hay algunos recibos de luz que te los dan Con bolsa. con bolsa plastificada. Esa bolsa no la vas a volver a usar porque tienes que romperla para poder sacar el Chiquita, recibo. no te sirve para nada. Ahora podemos recibirlo por internet o Exacto. que te lo metan como antes, ¿no? El mismo periódico, ¿no? El periódico siempre yo lo he recibido normal, ahora tiene bolsa de plástico. Entonces, ese tipo de usos en realidad no son necesarios. Y ahí es donde nosotros creemos que la industria podría migrar a otro tipo de productos con tecnología de punta también que pueden cumplir la misma función pero ser más limpios. Esto pasa por educación y también pasa por una cultura de reciclaje, Así es. ¿no? Y esto pasa por generar menos basura.
Exactamente. Siempre los canales de televisión estamos mostrando, sobre todo ahorita, bueno, ya terminó el verano, pero siempre esta suerte de emergencia sanitaria que se ve con la acumulación en verano y sobre todo cuando algunos municipios no funcionan, ¿no? Y demás. Pero también se puede producir mucho menos basura. Ahí es donde yo creo que uno de los conceptos fundamentales, ¿no?, de nosotros, de los ciudadanos y de las ciudadanas, es el hecho de que tenemos que generar menos residuos, que debemos además reciclar. Ese es un concepto muy importante, reutilizar, pero también reciclar. Y ahí hay una industria que se puede trabajar fuertemente y donde hoy día, en los países más grandes del mundo, el plástico y otros residuos sirven para generar energía. Yo estuve en una fábrica en Alemania hace unos años atrás y esta fábrica era de casas de madera, ¿no? Los residuos de la fabricación de las casas de madera entraban a ser, digamos, quemados, a generar energía. Y esa planta le proveía el 30% de la energía de ese distrito. Nosotros no tenemos esos ejemplos en el país y sería súper importante que podamos realmente llegar a ese nivel. En el caso del plástico, hay muchos países donde es una industria realmente. El Ministerio del Ambiente hace unos años atrás tuvo una iniciativa muy interesante con la industria privada para las ponchilas, ¿no? Entonces, las botellas, poderlas reciclar, poderlas procesar y tener mochilas para los niños, sobre todo en zonas altoandinas, que tenían un poncho incorporado. O sea, hay productos. Ahora, no se encuentra todavía los puntos de reciclaje que deberíamos tener, ¿no? Uno va incluso a ciudades, por ejemplo, ecuatorianas, pequeñas, que hace poco tuve que ir y veías una cultura de reciclaje en cada esquina. Así Eso es. todavía no lo tenemos y debería ser incluso una oportunidad para la campaña municipal, Por ¿verdad? supuesto, y de hecho ahí hay muchas oportunidades. Es más, yo sí estoy sorprendida, he salido a Bagua, he estado en Chachapoyas, y hay pequeñas asociaciones de recicladores que están empezando con este negocio importante, porque no solamente cumple, o sea, no solamente genera empleo, y eso hay que promoverlo, es un empleo que tiene que ser de calidad, con las medidas de seguridad adecuadas, de salud adecuadas, pero también es un negocio, y es un negocio rentable, y eso es algo que tenemos que impulsar. Todavía estamos en pañales Todavía, en esa industria, sí, porque se pero está eso es tratando ya algo hace que algún hay tiempo, pero no. que hay que apoyar más. Rellenos sanitarios. ¿Qué políticas se pueden mejorar, incorporar en todo este tema de los rellenos Bueno, sanitarios? nosotros en el país tenemos un problema serio. De hecho, para los ciudadanos y las ciudadanas, el principal problema ambiental que perciben es el tema de la basura, ¿no? Y esto es responsabilidad de los gobiernos locales. Pero como Ministerio del Ambiente no podemos estar ajenos a esa problemática. Entonces hemos hecho un mapeo a nivel nacional de cuántos rellenos sanitarios se deberían tener. Hay algunos que dicen, ya no deberíamos estar pensando en rellenos, debemos estar pensando en plantas de tratamiento. Por supuesto que sí, pero lo mínimo que tenemos que asegurarle a la población es que sus residuos están yendo a un lugar adecuado. Deberíamos tener 256 rellenos sanitarios en el país para tenemos? poder atender la demanda que existe, ¿no?, de los residuos, de dónde colocarlos adecuadamente. Y tenemos 10% de eso, 25 más un proyecto de 30, o sea, estamos realmente ahí con un déficit enorme. Y lo que estamos buscando es generar mecanismos alternativos. Por ejemplo, estamos hablando con el Ministerio de Economía y Finanzas y con otros sectores para promover el tema inclusive de obras por impuestos, ¿no? Así como existe obras por impuestos que sirven para escuelas, que sirven para postas médicas, el tema de los rellenos sanitarios es un tema muy importante. Quisiéramos realmente ahí, los alcaldes lo piden, ¿no?, tener la posibilidad de tener más empresas interesadas para esto, porque el Perú se ha propuesto, el presidente Vizcarra, el premier han planteado como prioridad la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. No vamos a poder alcanzar la meta que tenemos de que nuestros niños y nuestras niñas no tengan anemia ni desnutrición crónica infantil si vivimos en un ambiente que no es saludable. Su sector cumple 10 años, su cartera cumple 10 años este fin de semana. Así es. Y tiene una agenda, obviamente, pues bastante, es crucial, ¿no?, para el futuro del país y es bastante amplia. Yo quería preguntarle sobre el tema de consulta previa, que si bien cae en la canasta en principio de cultura, que es una particularidad que yo no entiendo muy bien, pero ahí está, pero ustedes tienen mucho que decir y entiendo que están comenzando procesos ahora para proyectos mineros incluso importantes. Bueno, en líneas generales, el tema ambiental es un tema transversal a todos los sectores. Claro. La consulta previa funciona de esa manera también. En realidad, cualquier actividad, ¿no?, o en este caso,
hay temas normativos o actividades que pueden impactar positiva o negativamente, uno no lo sabe todavía, a pueblos indígenas, ¿no? Entonces se genera la figura de la consulta previa. Está en el Ministerio de Cultura básicamente porque Cultura tiene un viceministerio de interculturalidad y es que, digamos, de todos los sectores está mejor preparado para entender esta dinámica Las con los demandas de la pueblos población y indígenas, las ¿no? posturas. Y sobre todo la forma, ¿no? Cómo hay que llevar adelante este tipo de procesos. Porque la vez pasada estaba hablando con una mujer cocama, ¿no? Que me enseñaba algunas cosas interesantes. Y ella me decía, lo que para ustedes es un mal paso, ¿no? En un río, para nosotros es nuestra fuente más rica de alimento, ¿no? Entonces, las culturas pueden ser diferentes y lo que tenemos que generar justamente es un diálogo intercultural. Porque si viene un tema con las bambas, me parece, Cañariaco, ¿no? En realidad hay varios proyectos en el país, ¿no? Que están o en modificación de estudio de impacto ambiental o están generando su instrumento de Y evaluación ustedes de ahí impacto emiten, ambiental. por supuesto, el informe. Nosotros del caso, el emitimos insumo, claro. la evaluación y parte de esos estudios que tienen que hacer incluyen un plan de participación ciudadana. Dentro de esos planes de participación ciudadana puede estar incorporado también, añadido, el tema de consulta previa, dependiendo de las poblaciones que existan en la zona, ¿no? Para terminar, ministra, sus prioridades centrales en la gestión, ¿a dónde le va a meter punche? A ver, le vamos a meter punche a 5 temas. El tema de residuos sólidos, que creemos que es un tema muy importante, residuos sólidos y aguas hervidas, que es fundamental. El tema de océanos, nos interesa mucho que el país y los pescadores artesanales, por ejemplo, tengan océanos limpios. El tema de luchar contra la deforestación, es crítico que bajemos la tasa de deforestación que tenemos en el país y ahí hay que hacer un trabajo de todos y de todas. El tema de poner en valor el capital natural de nuestro país, los recursos naturales, la biodiversidad, las áreas naturales protegidas. Y finalmente, hay miles de hombres y mujeres en el Perú cuya seguridad alimentaria depende de los frutos que vienen de los bosques. Entonces ahí queremos trabajar el tema de biocomercio, bionegocios, todo lo que significa trabajar con los granos andinos y los frutos amazónicos para ponernos en valor y que tengamos realmente no solo un boom de la gastronomía, sino también podamos estar orgullosos de que nuestros productores están sacando frutos y granos andinos y amazónicos de primer nivel. Perfectamente. Ojalá podamos conversar en los próximos meses ya de cada capítulo. La esperamos y le damos toda la suerte del caso, porque no, eso es lo que toca cuando comienza una gestión, además en un área tan importante como esta. Gracias por acompañarnos esta noche, ministra Fabiola Muñoz, y vamos a ir a una pausa. Regresamos con más en Cara a Cara, no se vayan.